todos recordamos el movimiento estudiantil del 68 por el asesinato de los estudiantes el 2 de octubre. Sin embargo, este suceso no fue su inicio ni su final. Aún hay muchos temas que se tienen que explorar. Uno de estos temas es el papel de las mujeres y la poca visibilidad que han tenido a lo largo de la historia. Y es que conocemos las versiones e historias de ellos, pero ¿dónde están las voces de las estudiantes que se enfrentaron a un contexto en el que aún tenían que luchar por su derecho a ir a la escuela e ir en contra de los roles de género impuestos? La historiadora Miriam Olivares nos explica cómo era el contexto al que se enfrentaba el movimiento estudiantil del 68. El movimiento estudiantil de 1968, que en realidad es un movimiento que se enmarca dentro de muchos otros 68, básicamente y de manera muy general, yo puedo decir que es un movimiento de izquierda que pedía democracia y libertad y que en este reclamo desafió en gran medida la legitimidad del partido del poder, así como del sistema político y de la autoridad del presidente. Se enmarca en un contexto nacional mucho más amplio que tiene que ver con la década de los 60, que es una década especialmente convulsiva, que es una década de protestas sociales a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Y es que pese al contexto conservador al que se enfrentaban las mujeres, participaron en el movimiento estudiantil como parte de las brigadas, al salir a votar y repartir volantes, como líderes del movimiento estudiantil, cocinando para el Consejo Nacional de Huelga, curando a quienes resultaban heridos, e incluso las madres comenzaron a participar cuando iniciaron la búsqueda de sus hijos que fueron asesinados o arrestados. Sabemos que las mujeres fueron sujetos políticos y agentes de cambio social en el movimiento. Al igual que en muchos otros momentos de la historia, las mujeres se mostraron como mujeres irreverentes que atentaron contra el gobierno, los valores de la familia y la religión. Las mujeres estuvieron participando de una manera tan múltiple, pasando por ser brigadistas, lideresas, creadoras de gráfica, creadoras de productos artísticos como la música, también a través de la fotografía, documentando el propio movimiento. Todas estas acciones fueron fundamentales para el movimiento del 68, como lo narraron Adriana Corona y Marcia Gutiérrez, exintegrantes del Consejo Nacional de Huelga. Ellas comentaban que las brigadas eran la columna vertebral del movimiento, pues era lo que les permitía contarle al pueblo qué era lo que estaba pasando, ya que los medios de comunicación no decían nada. Las mujeres estuvieron sobre todo participando en la acción política directa, en el voteo, en el brigadeo, en hablar uno a uno con la gente con respecto a qué era el movimiento, qué buscaba. La historiadora Miriam Olivares señala que el concentrarnos solo en los relatos de los hombres que participaron en el movimiento hará que se pierda de vista la parte de la historia de las mujeres que también fueron detenidas, las madres y mujeres que se organizaron para tratar de liberar a los presos políticos. La memoria se va a concentrar en qué pasó durante el encarcelamiento de estos hombres en Lecumberri, y de nuevo va a perder de vista totalmente cuál fue la experiencia carcelaria de las mujeres. Eso por mencionar a las que fueron arrestadas y fueron prisioneras. Sin embargo, también va a perder de vista por completo a todas estas mujeres que quedaron fuera y que hicieron un activismo sumamente importante precisamente para la liberación de los presos políticos. Y también va a perder de vista toda esta organización que hicieron muchas madres de estos presos políticos, que incluso llegaron a conformar una organización muy importante, que fue la Unión Nacional de Madres, y que
vamos a ver que no está presente en estos relatos por de nuevo desdeñar la participación femenina en el movimiento. El 30 de septiembre de 1968, la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas organizó una marcha para exigir la liberación de los presos políticos y mostraba su solidaridad con el movimiento estudiantil. A esta marcha asistieron alrededor de 5,000 mujeres, de las cuales muchas eran madres, trabajadoras, campesinas, maestras, profesionistas. Como les relata Contralínea en su texto Mujeres del 68, la batalla después de la matanza estudiantil. Esta manifestación no terminó con la masacre del 2 de octubre. La Unión Nacional de Mujeres Mexicanas continuó protestando, pidiendo un alto a la represión y que se liberara a los presos políticos. Pero la Unión Nacional de Mujeres Mexicanas es una organización que se crea incluso con demandas muy similares del movimiento estudiantil, demandas similares expuestas en el pliego petitorio del movimiento estudiantil en contra del autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Y no solo eso, en contra de la carestía y en general de la mejora de las situaciones de las mujeres trabajadoras, que es una organización compuesta exclusivamente por mujeres, que vamos a ver que en algún momento se va a aliar de manera importante con el movimiento estudiantil y que va a ser muy importante, sobre todo posterior a los hechos, o bueno, va a tener mayor visibilidad posterior a los hechos del 2 de octubre, dado que son ellas, digo, ya que una gran cantidad de estudiantes quedaron presos en Lecumberri y que la matanza del 2 de octubre había sido un golpe muy fuerte para el movimiento, pues entonces van a ser estas mujeres las que van a permanecer en la calle, en la búsqueda de estos desaparecidos, en la exigencia de la liberación de estos presos y haciendo una denuncia pública de pues todas las atrocidades que había cometido el gobierno de Díaz Ordaz, ¿no? Hay un factor al que tenemos que ponerle mucha atención cuando hablamos de la participación de las mujeres en este movimiento, el contexto social al que se enfrentaban. Muchas de las mujeres que participaron en el movimiento tuvieron que mentir para poder asistir. Miriam Olivares nos invita a mirar el contexto social de las participantes para poder dimensionar de qué tamaño fue la magnitud de la ruptura de las mujeres con las normas que se les eran impuestas en su época. Pensemos que estos roles de género sumamente tradicionales, que piensan a la mujer como madres, como esposas, eran unos roles que estaban sumamente vigentes. Y en ese sentido, las mujeres eran pensadas muy alrededor del entorno doméstico. Es decir, las mujeres tenían que estar en su casa, además no en el espacio público, y si ocupaban el espacio público lo tenían que hacer hasta cierta hora. Todo este contexto estaba nutrido desde diferentes frentes. Me imagino o pienso precisamente como estos frentes como ciertos dispositivos moralizantes que van a intentar normar la conducta de las mujeres, ¿no? Pensemos en la prensa, ¿no? Y en todos los mandatos que estaban permanentemente indicándoles a las mujeres cómo ser, cómo vestirse y dónde estar. Y en ese sentido, para las mujeres, el participar en el movimiento estudiantil del 68 fue una ruptura en muchos niveles. Gracias al valioso trabajo de la colectiva Luchadoras, podemos conocer los nombres de Leonor Rodríguez, quien en ese momento era estudiante de enfermería y brigadista del movimiento del 68. También el de Concepción Santillán, quien era enfermera del Hospital Gonzalo Castañeda del Iste, y como pudo lanzó biberones a los soldados que disparaban contra los estudiantes y protegió a los pacientes dentro del hospital. ¿Por qué existe tan poca información sobre la participación de las mujeres en el 68? Tiene que ver con la importancia precisamente que le damos a las mujeres
como mujeres agentes de cambio. Esto no solo sucede con el 68 en México, sino sucede con la historia en general. Las mujeres por sí mismas tampoco han puesto por escrito sus experiencias, ¿no? Las mujeres que participaron en ese episodio de la historia han desestimado su participación. O sea, esto que pasa como a nivel general, también nosotras lo hemos introyectado y pensamos que, o lo que se dice y se suena muchísimo, es que a la vez que ellas consideran que este episodio de la historia transformó radicalmente sus vidas, no consideran que su participación impactó de igual manera a la sociedad mexicana. Esto por un lado. Y también por otro es que durante mucho tiempo hubo mucho miedo. Y es que hubo muchas amenazas al respecto de hablar sobre lo que sucedió. Recuerdo una entrevista que yo vi con Ana Ignacia Rodríguez, con la Nacha, en donde decía que pues muchas de las mujeres se habían quedado calladas porque hubo amenazas directas con respecto a de que si ellas hablaban, si ellas revelaban información, pues iba a haber consecuencias, ¿no? Por ejemplo, decían, había condicionamientos del tipo de yo te voy a entregar a tu hijo o al cadáver de tu hijo, pero siempre y cuando no digas que se murió de muerte natural. Y si dices lo contrario, pues tienes otros hijos que pueden sufrir las mismas consecuencias. ¿El movimiento del 68 es la antesala de los movimientos feministas? La historiadora Miriam Olivares explica que no podemos considerar el movimiento del 68 como la causa que llevó a que se organizaran movimientos feministas, pero sí hay un nexo con el surgimiento del movimiento de liberación de la mujer. El movimiento estudiantil del 68 de ninguna manera podemos pensarlo como un movimiento feminista, ¿no? Aun cuando las mujeres mexicanas fueron parte fundamental de las protestas del 68, pensemos que no lo hicieron de una manera organizada como mujeres, como una corriente con demandas propias y con demandas con conciencia de género. Ahora, esto no significa que el 68 haya sido un momento sumamente importante para las mujeres y que haya abonado a su despertar libertario. Entre el cuestionamiento al autoritarismo del gobierno, pero también a la propia familia. También pensemos en cómo impactó su experiencia la movilización política, la ocupación del espacio público, el explorar en nuevas relaciones erótico-afectivas. Sí, la experiencia que el 68 les dio a las mujeres fue indispensable para crear una identidad femenina distinta a la tradicional, distinta a la que dictaba la época, y que vamos a ver que va a comenzar a configurarse ahora sí hacia los años 70 y a lo interno ya de la propia organización de las mujeres en estas pequeñas colectivas que pues ya tendrían demandas específicas de género. Yo soy Raquel Prior y te invito a que te quedes en La Octava.